características. Bien, el día de hoy, el texto que escogí para la reflexión es bastante corto. Eso no quiere decir que no haya mucho que hablar sobre él, pero voy a intentar ser concreto para darle movimiento al acto. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Voy a repetirlo porque a los que les gusta escuchar la palabra de Dios van a encontrar en este mensaje un gran gozo. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. En nuestra vida nos volvemos esclavos muchas veces de las pasiones, de las aficiones, incluso la más peligrosa de todas, de la mentira. Luchemos constantemente para que nuestro camino, la verdadera libertad, sea la verdad de ser hermanos de Cristo, de ser hijos del Altísimo, que podamos servir a Dios con total tranquilidad, que la mayor preocupación que tengamos cada día es buscar en qué forma y a quién le ofrecemos el amor. La verdadera libertad del hombre no está simplemente en poder decir que hace lo que quiera, sino en poder decir que hace lo que gusta en el amor. Que el acto de hoy nos recuerde que aquellos que lucharon y se esforzaron por nuestra libertad merecen ser honrados con la primera y más grande de todas las libertades, la libertad del amor. Que Dios nos bendiga el día de hoy. Nos ponemos en pie para entonar los himnos. Yeah.
como aquellos que habían caracterizado la vida política colombiana. Fue la consecuencia de varias circunstancias. Los criollos tenían razones de fondo y el 20 de julio se convirtió en la gota que rebosó la copa. En las juntas realizadas entre 1808 y 1810, a pesar de que los criollos fueron invitados, la representación era mínima. Entre 36 peninsulares había norteamericanos, lo que causó que los criollos por primera vez pensaran en la posibilidad de acatar un estado o nación. Esto provocó que en América se buscara una mayor representación y autonomía e incluso la independencia de la metrópoli. Ya en 1809 se habían producido los primeros gritos de libertad en lo que hoy es Ecuador y Bolivia. En la Nueva Granada se habían gestado de manera similar, y ciudades como Cartagena y Monpós habían conformado juntas independentistas que buscaban mayor autonomía e incluso una independencia absoluta de España. En la provincia de Santa Fe se había creado una junta de notables integrada por autoridades civiles e intelectuales criollos. Estos comenzaron a realizar reuniones sucesivas en las casas de los integrantes y luego en el Observatorio Astronómico, cuyo director era Francisco José de Caldas. Los principales personeros de la oligarquía criolla eran José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros. La Junta de Notables propuso entonces crear un incidente con los españoles, a fin de crear una situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía entre Santa Fe contra la provincia española. Lo importante era conseguir que el virrey, presionado por la perturbación del orden, constituyera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno, integrada por los regidores del Cabildo de Santa Fe. Don Antonio Morales manifestó que el incidente podía provocarse con el comerciante peninsular don José González Llorente y se ofreció gustoso a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto el viernes 20 de julio, fecha en que la Plaza Mayor estaría colmada de gente de todas las clases sociales, por ser este el día habitual del mercado. Se convino que un grupo de criollos encabezados por el Panteón, Santa María y los hermanos Morales fueran el día indicado a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o cualquier clase de adorno que les sirviera para decorar la mesa de un anunciado banquete en honor a otro criollo destacado que era Antonio Villavicencio. En el caso de la negativa, los hermanos Morales procederían a agredir a este español. A fin de garantizar el éxito del plan, si Llorente entregaba el florero o se negaba de manera cortés, se acordó que don Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le saludara, lo cual daría oportunidad a Morales para reprenderlo por dirigir la palabra a un chapetón, enemigo de los americanos, e iniciar el incidente. Ante el préstamo del florero de Llorente se negó, pero su negativa no fue dada en términos despectivos o groseros. Se limitó a explicar diciendo que de muchas veces había prestado el florero y que estaba maltratado y por lo tanto perdía su valor. Entonces intervino Caldas, quien pasó por el frente del almacén y saludó a Llorente, lo que permitió a don Antonio Morales iniciar y formular duras críticas hacia Llorente. Mientras tanto, los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando: "Están insultando a los americanos, queremos junta, viva el cabildo, abajo el mal gobierno, mueran los bonapartistas". La ira se tomó el sentir del pueblo. Indígenas, blancos, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El virrey, las autoridades militares y los españoles contemplaron atónitos este súbito y violento despertar del pueblo. Pero dicha revolución no tuvo entonces las proyecciones que eran de esperarse, porque gran parte de los que intervenían eran indígenas y habitantes de las poblaciones de la sabana, que debían regresar a sus pueblos.
Entonces, Acevedo Gómez, uno de los jefes de la oligarquía criolla, reunió al cabildo y construyó la famosa Junta de Gobierno, con la cual sustituiría el virreinato, firmando el Acta de Independencia. La llamada Acta de Independencia de Santa Fe no era realmente una declaración propiamente de independencia, como otras actas de independencia, como la que se promulgó en la ciudad de Monpós del 6 de agosto de 1810, que se buscaron una real independencia de España. Según el historiador colombiano Germán Mejía, el 30 de julio es un movimiento bogotano que consistía en definir lo que iba a ser el territorio de la Nueva Granada. Es el triunfo del centralismo sobre la realidad de las provincias a principios del siglo XIX. Los criollos tuvieron el papel de construir la Primera República. El 20 de julio que nosotros entendemos hoy en día es el fabricado a finales del siglo XIX y no lo que sucedió a comienzos del siglo. Obra de teatro alusiva al 20 de julio de 1810. El virrey y la virreina sentadas en la sala del palacio y escuchan que tocan la puerta. Toc, toc. Perdón, mis amos. Don Joaquín quiere hablar con usted. Hazlo pasar. Excelentísimo virrey y virreina, me dirijo a vosotros con el fin de instalar un grupo de notables criollos en una junta de gobierno. ¿Con qué fin? Con el fin de tener más participación en el gobierno de su majestad. Esa solicitud será negada. Yo no necesito a nadie que me ayude a mandar, ¿cierto, querida? Muy cierto. Pero nada, fuera de aquí. Tal como lo habían acordado, se encuentran reunidos varios hombres en el observatorio rómicos. Y ellos son... Fui a casa del virrey y la virreina y inaugurando solicitud. Eso no puede ser. Debemos hacer otra estrategia. Sí, por ejemplo, un incidente. Una pelea que desate la furia del gobierno. Claro, yo le podría decir, don Chapetón Llorente, que nos preste un florero y como tacaño es, seguro que me negará. Y ahí lo provoca a pelear. ¡Ja, ja, 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 ja! Eso desatará la rabia del pueblo y ese muerto de efervescencia y calor lo aprovecharemos para nuestra solicitud a virrey. Creo que este plan tendrá que llegar a cabo al viernes 20 de julio, que la plaza estará llena de gente. ¡Que sea un hecho! Arriba los chapetones y abajo el mal gobierno. Queremos cabildo abierto. ¡Cabildo abierto! Según lo planeado en la plaza del mercado de la noche anterior, Antonio Morales en compañía de Pantaleón Santa María se dirigen hacia la esquina de la tienda de Lorenzo. José Llorente, hemos venido para que nos preste
lideró un movimiento y escribió el Memorial de Agrarios, en el que le exigía al gobierno español que los criollos tuvieran las mismas oportunidades políticas e iguales derechos que ellos. Antonio Morales Galavis fue quien le propinó un golpe en la cara a José González Pérez durante los hechos ocurridos en la llamada Casa del Torero de 1810. Esto dio paso a la revolución del pueblo de Santa Fe y a la lucha por la independencia de la Nueva Granada. Francisca Prieto, esposa de Camilo Torres, auspició tertulias y reuniones literarias que fueron simiente de los nuevos ideales. Las tertulias literarias eran reuniones a las que se asistía con invitación, se disfrutaba de chocolate y se comentaban obras de diversos géneros. Pero parte importante de las tertulias era comentar las noticias sobre los acontecimientos europeos de Hispanoamérica y, por supuesto, de la política local. Número 7. Palabras de nuestro señor rector Jorge Alfonso Pérez. Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy está nuestra nación iniciando su gran fiesta patria. Y se dice patria porque es la madre que nos acoge a todos y cada uno de los que nos consideramos de nacimiento o de adopción colombianos. En Colombia, a diferencia de otras regiones y otros países, la independencia fue un poco larga y confusa. Colombia tuvo muchos movimientos o gestas independentistas, y como era un vasto territorio, era muy difícil que todas las regiones o los territorios estuvieran de acuerdo. Lo que sí es cierto es que en algún momento, después del 7 de agosto de 1819, logramos convertirnos en una región y en una nación independiente. Logramos constituir un país soberano. ¿Y qué significa soberano? Que obedece solo a su constitución y a sus leyes. No obedecía a ninguna monarquía. Ni es tanto lo malo que se dice del Imperio Español, ni es tanto lo bueno que se dice de todas las revoluciones que dieron principio y final a lo que después conocimos como la Constitución de Colombia. Puntos importantes. Todo lo que se hizo. Lo que sí es cierto es que todo fue hecho con una intención, con una motivación. Ni el grupo independentista era tan noble que lo que quería hacer lo quería hacer por los menos favorecidos, ni todo lo que hacían los españoles era malo para el pueblo. Pero había que hacer la revolución. El ser humano vive de revolución en revolución todo el tiempo, porque somos insatisfechos y cualquier cosa nos detona el ánimo para cambiar lo que estamos viviendo. Lo que sí es cierto es que gracias a esa motivación y a muchos otros factores, miremos esa fecha que está ahí, ese año que está ahí, eso que está ahí, esos 4 números son un año.
debajo de donde dice Colombia, en la última parte de la fecha, es el año. Lo que sí es cierto es que en ese año muchas regiones estaban inconformes con lo que estaba pasando en Europa. Muchas regiones de acá, de lo que hoy era América, hoy es América, pero en ese momento ni siquiera se llamaban América, porque el virreinato se llamaba Nueva Granada, ni siquiera era América, toda no era considerada América. Y en ese añito que está ahí, muchas regiones estaban molestas, porque en Europa estaban pasando cosas terribles. Ya el rey no era español, era francés, imagínense. Pero bueno, eso se lo dejo para que lo estudien con sus profesores más profundamente. Entonces estaba terrible por allá en Europa. Y unos hijos de españoles que nacieron en el territorio nuevo de América, que se llamaba Nueva Granada, unos hijos estaban molestos porque eran de papás, de abuelos y de bisabuelos españoles, y los españoles no los consideraban españoles. ¿Y saben quién era uno de esos hijos? Nuestro primer presidente. Nuestro primer presidente. Petro es nuestro primer presidente. Calma, pueblo, calma. Simón Bolívar fue el primer presidente de Colombia, pero eso no fue lo más importante de su vida. Lo más importante de su vida fue que Simón Bolívar luchó y se expuso por la libertad de todos los pueblos americanos, no solamente de Sudamérica. Él quería una América libre, independiente y unida. Soñaba con eso. Eso lo soñaba. Y ese sueño de Bolívar fue sembrado por las ideas modernas de los derechos universales del hombre que había aprendido con su maestro Andrés Bello y había terminado de fortalecer en su vida en Europa. Eso que se quieren ganar todos los que llegan a 11, esa medalla es en honor a ese maestro y ese tutor de Simón Bolívar. Y bueno, Simón Bolívar nunca pudo ser presidente de Venezuela, ni nunca pudo ser presidente de Ecuador, ni nunca pudo ser presidente
de la Gran Colombia, aparentemente, de la Gran Colombia. Pero la cosa siguió y no terminó como él quería. Entonces, en ese año de 1810, los que hicieron ese grito del florero no tenían ni idea de lo que iba a terminar siendo la independencia de los territorios americanos. Ellos lo hicieron porque no los dejaban pertenecer como hijos de españoles a la Junta de Gobierno. Estaban reclamando solo sus derechos políticos. Pero miren todo lo que resultó. Miren todo lo que terminó al final. ¿Quién lo iba a pensar? Y de ahí en adelante, guerras, 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 batallas y guerras. Y más guerras. Y yo creo que no hemos parado. Desde que arrancamos no hemos terminado. ¿Cierto que no? Todavía estamos en eso. Bueno, pero miren, hagan así. Pónganse la mano aquí. Pónganse la mano aquí. Ahí tienen que sentir algo. Y no solamente cuando juega la selección Colombia. Apenas arranca ese himno nacional, o escucha a uno Colombia, mi tierra querida, a uno ese corazón le retumba impresionantemente. Y eso se llama amor de patria. Y eso es lo que todos los ciudadanos de una nación debemos sentir cuando se honran los símbolos patrios. ¿Y cuáles son los símbolos patrios de Colombia? La bandera.